Hola, estimados estudiantes, un saludo con todos. Yo soy la Miss Nerva, soy la profesora de biología. Desde que iniciamos el programa de bachillerato acelerado desde el primer año, y ahorita estamos arrancando con el tercer año, ¿no? En la materia de biología. En este tercer año vamos a hablar de los sistemas del cuerpo humano y vamos a detallar las características de cada uno de los sistemas. El primer sistema que vamos a ver es el sistema digestivo, ¿no? Entendiendo cuál es la función del sistema digestivo y cuáles van a ser las partes del sistema digestivo y cómo trabaja el sistema digestivo, ¿no? El sistema digestivo está constituido por una serie de órganos que, lógicamente, como todos los sistemas, esos órganos van a trabajar en conjunto para generar una función específica. La función del sistema digestivo es descomponer los alimentos y, lógicamente, a partir de esta descomposición, absorber los nutrientes de ellos. Esto lo hace en el proceso de digestión, ¿no? El cual es un proceso esencial para la vida y, lógicamente, para el mantenimiento de la salud de cada ser vivo. Este proceso de descomposición de los alimentos se utiliza para que nuestro organismo pueda tener la energía necesaria para realizar otros procesos como el metabolismo celular, el crecimiento celular y, lógicamente, lo que tiene que ver con el desarrollo del cuerpo humano. Además de eso, el sistema digestivo va a tener una anatomía, así como nuestro cuerpo tiene una anatomía de lo que va a ser la región de la cabeza, la región del tórax, las piernas, las extremidades superiores, extremidades inferiores. El sistema digestivo también tiene una anatomía, es decir, él va a estar compuesto por diferentes órganos, ¿no? Desde la boca hasta el intestino delgado y el intestino grueso. Por lo tanto, el sistema digestivo no es un circuito cerrado, sino que es un circuito abierto, desde la cavidad bucal hasta el ano, por donde ingresan los alimentos y por donde se eliminan los desechos del cuerpo humano. Dentro de la anatomía del sistema digestivo encontramos a la boca o cavidad bucal, la cual es la primera parte del sistema digestivo donde se inicia la digestión mecánica y química de los alimentos gracias a un mecanismo que se conoce como proceso de insalivación, ¿no? También tenemos a otro segmento del sistema digestivo, otra estructura del sistema digestivo, que es el esófago, el cual es un tubo muscular que conecta a la boca con el estómago. Y lógicamente es el que se encarga de transportar los alimentos desde la cavidad bucal hasta el estómago mediante una serie de movimientos que se denominan movimientos de peristalsia. Estos movimientos los hace el tubo digestivo a nivel de lo que va a ser el esófago, ya que el sistema digestivo es un tubo que está formado por diferentes segmentos y entre estos segmentos, la primera parte que encontramos luego de la boca o de la cavidad bucal es el esófago. Posteriormente del esófago, el siguiente segmento es el estómago. El estómago es un órgano que tiene una forma de funda o de bolsa donde se encargan de mezclar todos los alimentos que son transportados por el esófago y gracias a los movimientos estomacales se mezclan todos esos alimentos con el jugo gástrico y se genera una especie de bolo alimenticio o se genera el bolo alimenticio que luego más adelante en los demás segmentos va a sufrir un proceso de degradación para que se puedan absorber los nutrientes a partir de él. Otro segmento del aparato digestivo es el intestino delgado, el cual también es una estructura tubular delgada, por eso su nombre de intestino delgado, donde lógicamente se completa la digestión de los alimentos y por ende es donde se absorben los alimentos. El intestino delgado es una estructura muy importante dentro del sistema digestivo porque es el punto de absorción del intestino delgado. Es el punto de absorción de los nutrientes dentro del sistema digestivo. Además de eso, en el intestino delgado van a haber diferentes partes que lo componen, como lo es el duodeno, el yeyuno y el ilio, y cada una de esas partes va a tener una función específica dentro del proceso de digestión. Y además va a tener estructuras adaptadas a cada segmento para facilitar ese proceso de digestión. Además de todas estas partes, el sistema digestivo también presenta el intestino grueso, que lógicamente es lo que nosotros conocemos como el colon, donde se da un proceso de degradación, termina de degradarse y eliminarse lo que no es absorbido por el intestino delgado para que pueda ser eliminado a nivel de lo que va a ser el ano. Es los últimos procesos de modificación que ocurren dentro del organismo de los alimentos ingeridos
para eliminar todo lo que no necesita o no puede ingresar al organismo, sino que necesita ser desechado, ¿no? Entendiendo que cada una de las partes que el sistema digestivo está constituido por diferentes partes o diferentes estructuras anatómicas, vamos a hablar específicamente de cada una de ellas. Vamos a iniciar con la cavidad bucal. La cavidad bucal y el proceso de deglución. La boca es un punto de entrada para el sistema digestivo y lógicamente ella va a tener estructuras que se encargan de facilitar el proceso de digestión. Dentro de esas estructuras nosotros encontramos a las piezas óseas o dientes, que lógicamente tienen la función de triturar y moler el alimento. Además de eso, dentro de la cavidad bucal se produce un proceso de insalivación, donde la saliva humedece a los alimentos y unas estructuras que se encuentran en la saliva, denominadas enzimas, comienzan un proceso de digestión específicamente de una de las moléculas orgánicas ya vistas en clases anteriores que van a ser los carbohidratos, ¿no? Entonces la boca es el punto de entrada, tiene estructuras que facilitan el proceso de masticación de los alimentos, entre estas están los dientes y la saliva, el proceso de insalivación, y las enzimas presentes en la saliva inician ese mecanismo de digestión que lógicamente tiene su parte inicial dentro de la cavidad bucal. Todo este proceso facilita a un siguiente mecanismo que es el mecanismo de deglución. La deglución es un proceso complejo que hace que el alimento se mueva desde la cavidad bucal hacia la parte posterior de ella para conectarse con el siguiente segmento que es el esófago. En este proceso interviene la lengua y el paladar, de manera de que ellos trabajan en sincronía para empujar al bolo alimenticio hacia la faringe y luego se continúa hacia el sistema digestivo, ¿no? Entonces, el proceso de digestión es un proceso sincronizado entre la lengua y el paladar para mover el bolo alimenticio al siguiente segmento para que luego sea conectado con el tubo digestivo a nivel de lo que va a ser el esófago. A nivel de la faringe, es un conducto común. ¿Por qué hablamos de la faringe antes del esófago? Porque él es un conducto común tanto para el sistema digestivo como para el sistema respiratorio. Y durante la deglución, una estructura que forma parte del sistema respiratorio, la epiglotis, se cierra las vías respiratorias para evitar que nuestra comida pase a la vía respiratoria y por el contrario continúe a nivel del sistema digestivo. De esta manera se evita que el alimento alcance la vía respiratoria. Por ejemplo, cuando nosotros comemos muy rápido o estamos muy apurados comiendo, que la comida sentimos que nos atragantamos, es porque al comer tan rápido el epiglotis no puede cerrar de manera automática y ciertos pedacitos de la comida entran a la vía respiratoria y esto es lo que causa el hecho de toser, ¿no? De que nosotros sentamos que nos falta un poquito la respiración. ¿Por qué? Porque en ese momento la faringe está cumpliendo su función de cerrar la epiglotis para que la comida siga al esófago y continúe con su proceso de digestión a nivel del sistema digestivo, ¿no? El esófago y el estómago, ¿no? El esófago, luego que el alimento pasa a la parte posterior de la cavidad bucal, en ese segmento se va a encontrar con otra parte que es el esófago. El esófago es un tubo que conecta a la cavidad bucal con el estómago, ¿no? Es una estructura muy muscular porque la musculatura del esófago se contrae y genera unos movimientos para que el bolo alimenticio vaya avanzando dentro de esta estructura tubular mediante una serie de movimientos que se denominan movimientos peristálticos, que son los movimientos generados por la capa muscular del esófago y son una serie de contracciones musculares que lo que hacen es mover y hacer que avance el bolo alimenticio al siguiente segmento del tubo digestivo, que es el estómago. El estómago, al igual que el esófago, también es una estructura bastante muscular, pero a diferencia del esófago no es un túbulo, no es un tubo, sino que él tiene una forma de J, que se encuentra en la parte superior del abdomen. La ubicación del estómago es en la parte superior de la cavidad abdominal. Y lógicamente este es el reservorio de los alimentos y también que también se descompone con el ácido gástrico que se genera en el estómago. El estómago, en él no ocurre el proceso de digestión como tal, sino
simplemente se descomponen alimentos, se inicia un proceso de digestión que se continúa a partir de lo que ya ocurrió en la cavidad bucal. El ácido gástrico eh, actúa sobre esos bolo alimenticio, lo descompone en estructuras mucho más pequeñas y de esta manera se generan pequeñas estructuras del bolo alimenticio para que pasen al siguiente segmento donde sí se da la absorción de nutrientes. Entonces el estómago interviene directamente en el proceso de digestión gracias a las secreciones ácidas generadas por las estructuras celulares que forman el estómago. Dentro del estómago también se secretan enzimas que facilitan el proceso de digestión específicamente de otra biomolécula denominada proteínas, ¿no? Entonces, dentro del estómago se degradan los alimentos. El esófago transporta y la boca genera el proceso de masticación. Si vamos desde la cavidad bucal hasta el estómago, entonces iniciamos con el proceso de masticación, insalivación, la deglución, luego el esófago transporta y el estómago degrada los alimentos. Luego del estómago viene otro segmento dentro del tubo digestivo que es el intestino delgado, ¿no? El intestino delgado está formado por tres segmentos o tres partes, la cual es el duodeno, el yeyuno y el ilio. La primera porción del intestino delgado es un segmento denominado duodeno, que lógicamente es un punto de conexión entre el estómago y el yeyuno. Sin embargo, el duodeno va a tener ciertas estructuras denominadas vellosidades intestinales que facilitan el proceso de absorción de nutrientes. El duodeno es un segmento dentro del intestino delgado que permite la absorción de muchos nutrientes debido a las estructuras que él va a presentar. El yeyuno es una estructura intermedia dentro del intestino delgado y también, al igual que el duodeno, interviene en los procesos de absorción de nutrientes. Y el último segmento del intestino delgado es el que se conoce como ilio y es el segmento que se va a conectar con el siguiente parte del tubo digestivo, que es el intestino grueso. El intestino delgado, al igual que el esófago, también es una estructura tubular larga que se conecta con el estómago y con el intestino grueso. Y va a estar dividido en las secciones que ya les mencioné, que es el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno de estas tres partes es la sección más corta que nosotros vamos a encontrar dentro del intestino delgado. Y por lo tanto es donde se inicia la absorción de los nutrientes. Por el contrario, el yeyuno y el ilio van a ser segmentos más largos y por lo tanto, si son más largos, lógicamente se da un proceso de absorción mayor dentro de estos dos segmentos. Pero tanto el duodeno, el yeyuno como el ilio intervienen en los procesos de absorción de nutrientes. Ya allí se absorben los nutrientes, lo que no se puede absorber continúa el siguiente segmento que va a ser el intestino grueso. El intestino grueso es uno de los últimos segmentos del tubo digestivo. Está compuesto también por secciones, en este caso son 4 secciones, que es el ciego, el colon, el recto y el ano. La función del intestino grueso es absorber el agua y electrolitos y obviamente inducir a la formación de lo que va a ser los residuos que no se digieren, es decir, las estructuras que no se digieren en el intestino, en el estómago, que no son absorbidas en el intestino delgado, pasan al intestino grueso y es lo que va a formar lo que nosotros conocemos como las heces, que es el material de desecho que se elimina al exterior a nivel del ano. El intestino grueso, al igual que el estómago y el intestino delgado, está formado por una flora bacteriana que contiene una gran cantidad de bacterias que son normales en el organismo, que actúan de manera fisiológica normal, por eso se dice que son beneficiosas, y estas bacterias ayudan en la digestión y en la producción de ciertas vitaminas, ¿no? Así como hay bacterias dañinas externas, también hay bacterias que viven en nuestro organismo de manera normal y conforman a lo que es la flora bacteriana normal del organismo. Otras estructuras del tubo digestivo, o no del tubo digestivo, del sistema digestivo, se conocen como glándulas anexas al sistema digestivo. Una de ellas es el hígado y la vesícula biliar. El hígado, como todos conocemos, es un órgano vital para el funcionamiento del cuerpo humano, porque él interviene en muchísimos procesos orgánicos, ¿no? Y además, muchos procesos patológicos o enfermedades están asociadas a este órgano. El hígado es un órgano muy importante y lógicamente interviene de manera crucial en el proceso de digestión. Y lógicamente si interviene en el proceso de digestión,
interviene en el metabolismo y en la desintoxicación de alimentos. Ahora bien, dentro de lo que va a ser esta estructura, ¿no? Una parte de acá atrás, de primaria, lo voy a conectar. Y como les iba mencionando, el hígado juega un papel importante dentro del funcionamiento normal del cuerpo humano, porque él interviene en el proceso de digestión, forma parte de lo que es el proceso metabólico, que es un conjunto de reacciones que ocurren dentro del organismo, y también interviene en algo que se denomina desintoxicación. ¿Por qué? Porque en el hígado se eliminan todo lo que van a ser partículas tóxicas que no hagan daño para evitar que hagan daño al organismo, ¿no? Como lo que es cuando ingerimos alcohol, cuando ingerimos cualquier alimento que genere toxinas, el hígado se encarga de eliminar esas partículas y que no generen un mayor daño al organismo. El hígado también está asociado a una estructura que es la vesícula biliar y en el hígado se forma un líquido que interviene en la digestión, que es la bilis, y esa bilis va a ser almacenada dentro de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un pequeño órgano que hace que almacenar la bilis que fue generada en el hígado por las células hepáticas y va a ser liberada al intestino delgado cuando sea necesario para que el intestino delgado pueda entonces intervenir en el proceso de digestión y de absorción de lo que van a ser los alimentos. La función del hígado y la vesícula biliar es una función en conjunto, porque aunque son estructuras separadas, uno se relaciona con el otro y ellos ayudan a digerir. A digerir específicamente qué, lo que van a ser las grasas, almacenar vitaminas y minerales y lógicamente intervenir en ese proceso que se denomina el proceso de desintoxicación del cuerpo. Otro órgano importante dentro del sistema digestivo es el páncreas. El páncreas tiene una función exócrina y una función endócrina, ¿no? Estas funciones se relacionan con el sistema endocrino del cuerpo humano. La función exócrina, el páncreas secreta enzimas digestivas que lógicamente descomponen proteínas, grasas, carbohidratos en el intestino delgado. Entonces interviene en la formación de lo que va a ser el jugo pancreático, que es una estructura similar a la bilis y que lógicamente tiene una cantidad de enzimas que va a degradar tanto a los lípidos, tanto a los carbohidratos como a las proteínas a nivel de lo que va a ser el intestino delgado. Por lo tanto, esta secreción también es vertida al intestino delgado. El páncreas, a su vez, también tiene una función endocrina, donde se producen hormonas importantes, como lo es la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de azúcar en sangre y que lógicamente intervienen en procesos o en enfermedades conocidas como la diabetes. Cuando en la diabetes se produce poca cantidad de insulina, que lógicamente hace que los niveles de azúcar estén muy altos, es porque el páncreas se ve afectado y no está generando los niveles de azúcar que son necesarios, los niveles de insulina necesarios para disminuir los niveles de azúcar en sangre. La estructura del páncreas, él es un órgano, como pueden ver en la imagen, el páncreas es toda esta estructura, es un órgano alargado, él presenta una región de la cabeza, un cuerpo y una cola, y él se encuentra ubicado detrás del estómago. Detrás del estómago es donde se va a ubicar el páncreas. Las funciones del sistema digestivo, número uno, él interviene en la digestión, ¿no? ¿Qué es lo que es la digestión? Es simplemente transformar esa molécula grande de alimento en partículas más pequeñas para que nuestro organismo las pueda absorber. Esta absorción ocurre a nivel de quién? A nivel de lo que va a ser el intestino delgado. Y este proceso de digestión se inicia en la cavidad bucal. Luego, se da la absorción que interviene dentro del intestino delgado y que lógicamente esa absorción permite que los nutrientes pasen al torrente sanguíneo y sean llevados los nutrientes a todas las partes del cuerpo donde sea necesario este requerimiento. Y por último, tenemos un proceso de excreción donde todo el producto de desecho que se genera a partir de la digestión, como las fibras, ya que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de digerir las fibras, y las sustancias que no pueden ser digeridas se eliminan fuera de nuestro organismo a modo de heces, ¿no? Las heces están formadas por fibras y por todo el material que no es desechable y se elimina, que no es digerible y se elimina fuera del cuerpo mediante estas estructuras denominadas heces. El intestino grueso, a su vez, también desempeña un papel fundamental en este proceso de formación y de expulsión de las heces.
Todo el sistema digestivo también está asociado con enfermedades, ¿no? Enfermedades del sistema digestivo, como por ejemplo la indigestión. Pues normalmente cuando nosotros comemos una comida con mucha grasa o una comida muy pesada calóricamente, con mucha carga de carbohidratos, llegamos a sentirnos con mucho malestar estomacal, como náuseas, eructos después de comer, porque nos llenamos de gases y eso se conoce como un proceso de indigestión, ¿no? Enfermedad del reflujo gástrico, que es generado porque aumenta la acidez estomacal y este reflujo ácido da una sensación de ardor a nivel del pecho y porque se genera a nivel también de lo que va a ser el duodeno, donde el ácido del estómago llega a subir hacia el duodeno y eso es lo que nosotros denominamos reflujo gástrico. Y si afecta la mucosa duodenal, la mucosa, perdón, el ácido sube a nivel del esófago y ese ácido, esa sensación de ácido que sentimos en el pecho, entonces afecta lo que va a ser al esófago, lo cual no está acostumbrado a recibir sustancias ácidas, ya que el segmento del estómago que está adaptado a la secreción de ácido es el estómago. También hay otras enfermedades conocidas como el síndrome de intestino irritable, donde hay una irritación notable del intestino que se evidencia como dolor abdominal, gases, diarrea o en algunos casos estreñimiento, que es la incapacidad de ir al baño y eliminar esos desechos. Y también otra enfermedad muy común dentro del sistema digestivo, que es la gastritis. Es la inflamación del revestimiento del estómago, que lógicamente causa dolor, náuseas y vómitos. Para evitar todo esto, nosotros tenemos que tener una alimentación balanceada y saludable, de manera que nosotros podamos evitar todas estas enfermedades asociadas al sistema digestivo. El sistema digestivo es esencial. ¿Por qué? Porque permite mantener nuestra vida y que se den los procesos de digestión. También permite comprender el funcionamiento del sistema digestivo, nos permite a nosotros tener conocimiento de posibles enfermedades que lleguemos a padecer o enfermedades comunes dentro de lo que van a ser los seres humanos. Y una recomendación importante para el sistema digestivo es mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicios regularmente, tener unos hábitos saludables para, lógicamente, mejorar estos procesos de digestión y evitar llegar a padecer alguna de estas enfermedades. Estimados estudiantes, esta ha sido nuestra primera clase de este tercer año del bachillerato acelerado, que corresponde al sistema digestivo. Esta va a ser cargada a la plataforma para que ustedes la puedan revisar y cualquier duda que tengan me pueden escribir por la plataforma para despejarles esta duda. En los próximos días ya les saldrá en la plataforma las actividades que tienen que realizar en función de esta clase. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.